Cálculo matemático y MATLAB. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a ver la demostración de la regla del producto, ya que es un concepto que nosotros necesitamos repasar para que podamos resolver algunos ejercicios de parametrización de curvas y que nosotros lo vamos a aplicarlo. Y hay una publicación que puse en Facebook en que mencioné de que sí necesitamos repasar algunos conceptos del cálculo diferencial, como el concepto de la derivada, las reglas de derivación y los máximos y mínimos de una función. Y bueno, pues también les dejé el link de un video en que se aborda profundamente sobre el concepto de la derivada y se lo recomiendo bastante de que vean ese video. Pues bueno, entonces para que nosotros podamos obtener la derivada de un producto, pues tenemos que aplicar pues el concepto de la derivada, que es esta, en que la derivada de una función con respecto a x, en que por ejemplo puede ser esta notación, o también es equivalente a f' de x, porque finalmente cuando nosotros estamos derivando una función, pues obtenemos una nueva función. O también comúnmente pues tiene esta notación en que va a ser f', o también en que va a ser f punto. Entonces existen distintas notaciones con respecto a la derivada, pero bueno, pues yo voy a elegir pues esta notación, y esto va a ser igual por definición el límite cuando el incremento en x tiende a 0. Comúnmente en los libros de texto, en vez de que sea el incremento en x, viene h, pero de todas formas pues es lo mismo, puede ser el incremento en x o puede ser h. Y entonces lo que tengo aquí en el numerador va a ser f evaluado en x más el incremento en x menos f de x sobre el incremento de x, pero comúnmente pues me gusta más esta definición en que aparece pues el incremento en x, porque si nosotros lo vemos gráficamente, en donde la abscisa va a ser el eje x y en la ordenada va a ser y yo tengo una curva cualquiera, entonces de qué manera pues obtuvo pues esta expresión. Pues esto se partió, por ejemplo, si nosotros tenemos dos puntos, en que este punto pues va a ser un valor cualquiera de x, y ya después aquí lo que tengo pues es x más el incremento en x. Y entonces lo que se hace es de que a partir de esos puntos se traza pues una recta en que va a ser secante, y entonces se puede decir de que pues es una aproximación con respecto pues a la pendiente, en que el incremento de aquí para acá va a ser el incremento en x, y si ustedes se dan cuenta pues está muy separado. Entonces este punto que está aquí con respecto a los valores en y, bueno, realmente debería ser f. Bueno, este punto de aquí es f valor en x, y este punto de aquí es f valor en x más el incremento en x. Y entonces de qué manera pues yo calculo la derivada, es cuando los incrementos en x tienden a 0. Y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Es de que pues estos dos puntos van a estar más cercanos, y entonces ya no va a ser pues la recta secante pues a dos puntos, sino que ahora va a ser la recta tangente a un solo punto, que sería este. En pocas palabras, la derivada de una función nos permite calcular la pendiente de la recta tangente en un solo punto que yo deseo, que en este caso va a ser x. Pues bueno, entonces nada más fue pues para repasar un poquito con respecto pues al concepto de la derivada, pero ahora vamos a aplicarlo para la regla del producto. Bueno, voy a borrar esto. Pues bueno, pues vamos a considerar lo siguiente, en que tenemos esta función que va a ser f de x, y yo lo que tengo aquí pues es el producto de dos funciones, en que lo voy a llamarle g de x por h de x, en que ahora van a ser dos funciones que se están multiplicando. Y bueno, pues la idea es de que nosotros apliquemos el concepto de límite para demostrar la regla del producto. Y si nosotros derivamos esta función en que va a ser la derivada de f, entonces tenemos que llegar a esto, en que va a ser la primera
por la derivada de la segunda, en que también pues puede tener esa notación la derivada más la segunda por la derivada de la primera. Tenemos que llegar a esto, pero aplicando este concepto. Pues bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí, pues ya está en términos de la función f. Y ahora lo que yo tengo que reemplazar es esto. Entonces esto va a ser igual al límite cuando el incremento en x tiende a 0. Y ahora si ustedes se dan cuenta, pues yo tengo que evaluar pues los valores en x. Entonces yo tengo f evaluado en x más el incremento en x. Y esto es un argumento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar en el primer término de numerador? Esto tiene que ser g evaluado en x más el incremento en x, en que se va a multiplicar por h x más el incremento en x. Y ahora le voy a restarle, y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo f de x, pero ¿quién es f de x? Pues es este producto. Entonces lo voy a reemplazarlo. Va a ser h de x, g de x, y todo esto se va a dividir sobre el incremento en x. Y bueno, pues ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Porque si ustedes se dan cuenta, yo no puedo sustituir directamente el incremento en x igual a 0, porque eso sería una indeterminación. Entonces sí es necesario de que nosotros hagamos pues un artificio algebraico para que podamos llegar pues a la regla del producto. Pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, y lo voy a repetir, esto tiene que ver con el producto de dos funciones, en que va a ser g de x y h de x. Entonces lo que yo voy a hacer es de que yo voy a elegir pues cualquiera de estas dos funciones. Puedo elegir g o puedo elegir h. Por ejemplo, yo voy a elegir h, y lo que voy a definir va a ser el incremento en h con respecto a x. ¿Y esto cómo se define? Entonces lo que voy a tener aquí en el denominador va a ser el incremento en x, o sea va a ser igual, pero el incremento en h va a ser h evaluado en x más el incremento en x, porque si ustedes se dan cuenta, yo tengo este término que va a ser h evaluado en x más el incremento en x, y aquí tengo h de x menos h de x, ¿sí o no? Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es que yo voy a despejar esto. Esto es lo que voy a hacer. Voy a despejar esta expresión. ¿Y cómo lo hago? Entonces este incremento en x que está dividiendo del otro lado pasa a multiplicar. Entonces ambos miembros de la expresión yo lo voy a multiplicarlo por el incremento en x. Y esto me va a quedar así. ¿En qué va a ser? El incremento en x, pero sin embargo cuando yo lo esté pasando del otro lado, yo no voy a cancelar los incrementos en x, sino lo voy a dejarlo tal cual. Entonces va a ser el incremento en h con respecto al incremento en x. Y esto va a ser igual, pues va a ser h de x más el incremento en x menos h de x. Y ya nada más lo único que tengo que hacer pues es despejar esto. Entonces ambos miembros de esta expresión se les suma más h de x, y lo mismo lo aplico de este lado, y espero que se note, y aquí está. Entonces ¿qué va a suceder? Que este y este se cancela, y aquí lo tengo. Entonces lo voy a escribirlo aquí, borro esto, y tenemos en que h de x más el incremento en x, esto va a ser igual a el incremento de h con respecto a x, que va a multiplicar al incremento en x, y lo voy a escribirlo así, más h de x. Y una vez que ya tengamos este despeje, entonces esto que está aquí lo voy a reemplazarlo aquí arriba, y fíjense lo que va a suceder. Entonces yo tengo que el límite cuando el incremento en x tiende a 0, esto va a ser igual. Entonces abajo pues tengo el incremento en x. Entonces tengo g evaluado en x más
el incremento en x, en que esto va a multiplicarse por pues todo esto, en que va a ser el incremento en h con respecto a x, en que va a multiplicarse por x más h de x. Ya hice esta sustitución y luego tengo menos h de x g de x, ¿sí o no? Y bueno, para que se vea mejor, pues este incremento de x pues ya nada más lo paso acá. Bueno, voy a borrar todo esto de aquí para que podamos seguir. Entonces pues voy a operar pues el numerador. Yo tengo el límite cuando el incremento en x tiende a 0. Y fíjense bien. Entonces aquí yo tengo pues el incremento en x en el denominador. Y quiero que vean que lo que tengo aquí es un binomio dentro de este corchete. Entonces va a ser un binomio que está multiplicándose a un término. Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva. Es decir, voy a multiplicar esto por esto. Y esto por esto. Y se van a sumar. En que esto va a ser igual. Y lo voy a escribir así, miren. Va a ser el incremento en h con respecto a x. En que se va a multiplicar el incremento en x. Y va a ser g evaluado en x más el incremento en x. Y luego va a ser más. Entonces ya hice el producto de este con este. Y ahora voy a hacer de este con este. En que va a ser g evaluado en x más el incremento en x h de x. Y luego tengo aquí h de x, g de x. Y ya nada más este incremento de x pues lo acomodo aquí. Bueno, voy a borrar esto. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es de que voy a desarrollar esta fracción. Cuando nosotros tenemos por ejemplo a más b que está dividiendo un denominador, pues yo lo puedo escribirlo como a sobre c más b sobre c. Y si ustedes se dan cuenta, en esta suma de fracciones pues tenemos el mismo denominador. Y en cada uno de estos términos pues tiene distinto numerador. Pues bueno, vamos a aplicar este concepto de suma de fracciones. Entonces tengo el límite cuando el incremento en x tiende a 0. Y me va a quedar, va a ser el incremento en h con respecto a x. El incremento en x que va a multiplicar a g x más el incremento en x. Esto se va a dividir sobre el incremento en x y luego va a ser más. Y lo que voy a hacer aquí en esta parte es de que voy a factorizar h de x, porque si ustedes se dan cuenta es un término común. Si ustedes lo aprecian, es un término común. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces va a ser h de x. Y lo que voy a tener aquí entre corchetes va a ser, y lo voy a escribir así, miren, g evaluado en x más el incremento en x menos g de x. Y esto lo voy a dividirlo entre el incremento de x. Y ahora fíjense lo que va a suceder. Si ustedes se dan cuenta, este incremento se cancela con este incremento. ¡Qué interesante! Entonces esto se va. Entonces lo descarto. Y entonces ahora yo lo que tengo pues es esto. Pero hay que tomar en cuenta de qué es todo esto que le estamos aplicando el límite. Entonces vamos a aplicar una de las propiedades de los límites. De que si yo por ejemplo tengo a x que tiende a a de la suma de dos funciones, entonces va a ser la suma de los límites. ¿En qué va a ser esto? El límite de una función más el límite de la otra función. Entonces voy a aplicar esta propiedad de los límites. Bueno, entonces va a ser el límite cuando el incremento tiende a 0. Y fíjense bien lo que voy a tener. Aquí tengo el incremento en h con respecto a x. Y tengo g de x más el incremento en x.
y luego va a ser más el límite cuando el incremento tiende a 0, y yo tengo esto, pero lo voy a escribirlo así, en que va a ser g evaluado en x más el incremento en x menos g de x. Yo espero que alcance el espacio con respecto a la cámara, y todo esto va a multiplicarse a h de x. Aquí está. Y bueno, pues voy a borrar todo esto. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer aquí es de que vamos a aplicar la regla del producto de los límites, y lo voy a escribirlo. Entonces voy a aplicar esta propiedad, y fíjense bien. Entonces yo tengo el límite cuando el incremento en x tiende a 0 del cambio de h con respecto a x. Luego tengo por el límite cuando el incremento en x tiende a 0 de g de x más el incremento en x. Ahí está. Esto es g. Y le tengo más. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces va a ser el límite cuando el incremento en x tiende a 0. Y yo lo que tengo es g de x más el incremento en x menos g de x sobre el incremento en x, y todo esto va a ser el límite cuando el incremento en x tiende a 0 de h de x. Entonces apliqué pues esta propiedad de los límites, y fíjense bien ahora lo que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, esto de aquí que estoy encerrando es la derivada de h con respecto a x, porque es la definición de la derivada. Y ahora lo que yo tengo que hacer es de que yo tengo que reemplazar el incremento en x igual a 0 aquí. Entonces esto se hace 0. Y entonces ¿qué es lo que sucede? Que pues yo tengo el límite cuando el incremento en x tiende a 0 de g de x. Pero sin embargo, como no depende de la variable del incremento en x, pues esto va a ser exactamente lo mismo, en que va a ser g de x, ya que pues esto es como una constante, porque no depende de esta variable. Bueno, entonces esto que tengo aquí es g de x, y tengo más, y quiero que vean que lo que tenemos aquí es el concepto de la derivada, pero con respecto a g. Entonces va a ser la derivada de g con respecto a x. Y esto que tengo aquí, esto va a ser h de x. Y entonces de esa manera es como nosotros vamos a calcular la derivada del producto de dos funciones. Y bueno, pues hay que recordar que f era, si no me equivoco, era g de x por h de x. Y si ustedes se dan cuenta, pues esta demostración era la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos exactamente lo mismo, porque aquí tengo g de x, g, h', esto de aquí, y luego tengo la derivada de g y h, que es esto. Y bueno amigos, pues esa es la demostración para la derivada de un producto, en que nosotros lo vamos a calcularlo de esta manera. Y bueno, pues vamos a resolver este ejemplo, en que esta función va a ser igual a x seno de x, y yo quiero calcular la derivada de f con respecto a x. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, como se trata de un producto de funciones, entonces yo tengo que elegir quién va a ser g y quién va a ser h. Pues bueno, yo voy a elegir de que sea g igual a x y h igual al seno de x. Y bueno, pues voy a aplicar pues esta regla. Entonces ya tengo g, ya tengo h, pero sin embargo lo que yo necesito calcular pues va a ser las derivadas. Entonces si yo calculo la derivada de g con respecto a x,
esto va a ser igual a 1. Y esto se podría interpretarlo pues de una manera muy sencilla, en que aquí tengo X, aquí tengo G. Y si ustedes se dan cuenta, esto es una recta, en que el ángulo de inclinación de esta recta va a ser de 45 grados. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente cuando la recta está inclinada a 45 grados? Va a tener una pendiente de 1. Entonces, por esa razón es de que la derivada de g con respecto a x vale 1. Y si yo derivo h con respecto a x, en que tengo que calcular la derivada del seno, esto va a ser el coseno de x. Entonces la derivada del seno es el coseno de x. Y en un próximo video pues vamos a ver esta demostración, que si derivamos el seno obtenemos el coseno de x. Pues bueno, entonces una vez que ya tengamos esta información, pues lo voy a reemplazarlo aquí. Entonces, ¿quién va a ser g? Va a ser x. Y ahora tengo que sustituir h', pero ¿quién es h'? Pues es la derivada de h con respecto a x, es decir, el coseno de x. Luego va a ser más. ¿Quién es h? Es el seno de x. ¿Quién es g'? Si ustedes se dan cuenta, g' pues es la derivada de g con respecto a x, es decir, 1. Pero sin embargo, si yo multiplico el seno de x por 1, pues esto me da el seno de x. Entonces esto me va a quedar así. Y pues ya tenemos el cálculo de la derivada de esta función, en que aplicamos la regla del producto. Y bueno amigos, pues esto sería todo de mi parte. Y si tienen alguna duda de un paso, pues háganmelo saber en los comentarios, por favor. Y bueno amigos, pues Dios los bendiga bastante, cuídense y bye. Y espero que este video les sea de bastante ayuda.